Radio, música y cultura. Radio, música y cultura. Con Michel Casas, acordes y letras. Y a través de amcradio.es. Música y cultura. Bienvenidos a un nuevo programa de acordes y letras. En nombre de los equipos técnico y de producción, el saludo fuerte de Michel Casas. ¿Cómo estamos? En nuestro programa de hoy hablaremos del libro Roma soy yo, el nuevo trabajo de Santiago Posteguillo. Escucharemos, entre otras muchas cosas, la presentación de este libro en el Instituto Cervantes de Madrid, con Santiago Posteguillo acompañado de Carmen Romero, directora literaria de Ediciones B. Y también ya veréis qué interesante esta presentación, porque estará también el actor Víctor Clavijo, que irá narrando una serie de fragmentos de la novela. Ya veréis qué interesante. También tendremos nuestros momentos con Carlota Martínez. Hoy nos trae una poesía del poeta cubano José Ángel Buesa, la canción del amor prohibido. Todo esto y mucho más en acordes y letras. Entonces, escuchó un golpe fuerte en la planta de abajo. Su corazón latía a 1000 por hora. Quería desaparecer bajo las sábanas y hundirse en el colchón. Sin embargo, un ruido mucho más familiar le hizo despertar de esa terrible pesadilla. Era el sonido que hacía Sweet Bunny cuando masticaba las zanahorias de galleta en los anuncios de televisión. La cría, el último libro de Pablo Rivero. Descubre la apasionante historia de la espía española más importante del siglo XX. África de las Heras es una mujer de muchas leyendas y terminó siendo una leyenda de mujer. África de las Heras es la violinista roja. La nueva novela de Reyes Monforte, La violinista roja. Jon Sistiaga, Purgatorio. Si empezaba a escribir, seguramente pasaría el resto de su vida en la cárcel. Cerró los ojos y volvió a pensarlo por última vez, apretando fuerte el bolígrafo con la mano derecha. Si confesaba, estaría redactando su propia sentencia, y a lo mejor su epitafio como persona, pero también saldaría viejas cuentas con todos sus demonios y algún que otro antiguo amigo. Así comienza Purgatorio. Es un thriller en la Euskadi del posconflicto. Jon Sistiaga, Purgatorio. Soy Raquel Marín y os quería hablar de mi nuevo libro Alimenta el sueño para un cerebro sano, que viene a ser una guía práctica para dormir mejor y alargar la vida de tus neuronas. Os mando un fuerte abrazo y dulces sueños. El camino imposible. Manuel Álvarez Sagó. El camino imposible narra una aventura. Se trata de una historia que pretende convertirse en homenaje a todo aquel que con determinación y esfuerzo lucha por lo que quiere. Con Michel Casas. Acordes y letras. Música y cultura. Roma, año 77 a.C. El cruel y todopoderoso senador Dolabella va a ser juzgado por corrupción. Nadie se atreve a enfrentarse a él, hasta que un joven patricio de 23 años acepta ser el abogado de la acusación y desafiar al poder de las élites. Su nombre es Cayo Julio César. Santiago Posteguillo nos muestra los orígenes del hombre tras el mito, grandes batallas y victorias militares, intrigas en una Roma llena de peligros y una emocionante historia de amor marcaron el destino de Julio César. Después de César, el mundo nunca volvió a ser el mismo. Descubre la verdadera historia de Julio César en la nueva novela de Santiago Posteguillo. Roma soy yo.
Y eso es lo que vamos a hacer hoy, descubrir los misterios de este libro, de este Roma soy yo, de Santiago Posteguillo. Un libro histórico que está arrasando en ventas y en crítica. Como sabéis, en Barcelona hay miles de libros y miles de autores que se presentan con ocasión de la fiesta de Sant Jordi, del Día del Libro. Y no os podéis imaginar lo difícil que tiene que ser número uno en ventas. Por algo será que Santiago Posteguillo lo ha conseguido. Supongo que todos sabéis de sobra quién es Santiago Posteguillo, pero por si acaso os lo cuento. Santiago Posteguillo es doctor europeo por la Universidad de Valencia. Es en la actualidad profesor titular en la Universidad Jaume I de Castelló. Ha estudiado literatura creativa en Estados Unidos y lingüística y traducción en diversas universidades del Reino Unido. En 2006 publicó su primera novela, Africanus, el hijo del cónsul, el inicio de una trilogía que continuó con Las legiones malditas y La traición de Roma. También es autor de la trilogía de Trajano, compuesta por Los asesinos del emperador, Circo Máximo y La legión perdida. Posteguillo recibió el premio a las letras de la Generalitat Valenciana en 2010, el premio Barcino de novela histórica de Barcelona en 2014 y en 2018 fue galardonado con el premio Planeta por su novela Yo Julia, a la que siguió Y Julia retó a los dioses en 2020. Es el autor más vendido en novela histórica en lengua española, con más de 4 millones de lectores. Además, en 2018 fue profesor invitado del Sydney Sussex College de la Universidad de Cambridge. Con Roma soy yo arranca su proyecto literario más ambicioso, una serie de novelas dedicadas a la vida de Julio César. Vamos a conocer el argumento de este libro. Como dice Santiago Posteguillo, después de Julio César, el mundo nunca volvió a ser el mismo. Si alguna vez hubo un hombre nacido para cambiar el curso de la historia, ese fue Julio César. Su leyenda, 20 siglos después, sigue más viva que nunca. Estamos en Roma, en el año 77 a.C. El cruel senador Dolabella va a ser juzgado por corrupción, pero ha contratado a los mejores abogados. Ha comprado al jurado y además es conocido por usar la violencia contra todos los que se enfrentan a él. Nadie se atreve a ser el fiscal, hasta que de pronto, contra todo pronóstico, un joven patricio de tan solo 23 años acepta llevar la acusación, defender al pueblo de Roma y desafiar el poder de las élites. El nombre del desconocido abogado es Cayo Julio César. Combinando con maestría un exhaustivo rigor histórico y una capacidad narrativa extraordinaria, Santiago Posteguillo logra sumergir al lector en el fragor de las batallas, hacerle caminar por las calles más peligrosas mientras los sicarios de los senadores acechan en cualquier esquina. Vivir la gran historia de amor de Julio César con Cornelia, su primera esposa, y comprender, en definitiva, cómo fueron los orígenes del hombre tras el mito. Hay personajes que cambian la historia del mundo, pero hay también momentos que cambian la vida de esos personajes. Roma soy yo es el relato de los extraordinarios sucesos que marcaron el destino de César. Vamos a conocer un resumen un poquito más amplio en la propia voz de su autor. Santiago Posteguillo nos habla de Roma soy yo. Roma soy yo es una novela muy especial. Va sobre un momento tremendamente desconocido de la historia de Julio César. Estamos en el año 77 a.C. El senador corrupto todopoderoso Dolabella está acusado por corrupción, pero nadie se atreve a juzgarlo realmente. Tiene controlado al jurado, a los jueces, al tribunal, es un millonario todopoderoso. Nadie se atreve a ser el fiscal. Hasta que al final, un desconocido patricio de tan solo 23 años acepta contra todo pronóstico ser el acusador, defender al pueblo de Roma
contra las élites encarnadas en ese senador corrupto, Dolabella. Pero esto es solamente el hilo conductor para explicar todo el origen de Julio César. Con una serie de flashbacks, de saltos atrás en el tiempo, vamos a ver su relación con su tío Cayo Mario, que le enseñará a ser el gran militar que luego fue. Veremos su relación con su madre, Aurelia, que lo forja con esa madera de héroe. Veremos su historia de amor pasional con su primera esposa, con Cornelia, la relación con su mejor amigo, con Tito Labieno, y finalmente su relación brutal contra el gran enemigo de la familia Julia, contra Lucio Cornelio Sila. Todo este armazón se va combinando en una novela muy dinámica, con sus batallas, asedios, historia de amor, pasión, traiciones, lealtades, hasta conseguir llegar al momento en el que por primera vez en la historia, en las calles de Roma, se va a utilizar el nombre de César como una aclamación. Es conseguir llevar a los lectores al origen del mito, al origen de la gran leyenda que es Julio César. Eso es lo que contamos en Roma soy yo. Bueno, pues ya hemos abierto boca en la propia voz de Santiago Posteguillo. Hemos escuchado este resumen de Roma soy yo, pero es que ahora nos vamos a comer el menú completo. Vamos a escuchar la presentación que tuvo lugar en el Instituto Cervantes de Madrid, presentado por la directora literaria de Ediciones B, Carmen Romero. Tengo claro que esta presentación os va a encantar y os voy a decir por qué. Y es que además de la charla entre Carmen Romero y Santiago Posteguillo, participó el actor Víctor Clavijo, que nos iba leyendo una serie de fragmentos de la novela, a la vez que el autor Santiago Posteguillo los va explicando. De verdad, a mí me pareció una presentación entretenidísima y espectacular. Y antes de entrar en la presentación, comentaros que a nivel personal yo no había tenido ocasión de conocer a Santiago Posteguillo, pero Santiago estuvo en Bilbao presentando Roma soy yo y tuve ocasión de charlar tranquilamente con él. Y claro, tienes el arquetipo de un profesor de historia de la universidad, de un historiador, de un escritor como muy serio, y lo es realmente en su trabajo, pero deciros que a nivel personal es un hombre simpaticísimo, afabilísimo, entretenidísimo, con el cual puedes hablar de cualquier tema y en cualquier tono y pasártelo realmente bien. Así que de verdad que fue para mí una gran sorpresa conocer a Santiago Posteguillo. Pero bueno, vamos ya a escuchar esta presentación oficial de Roma soy yo, donde os repito, está Carmen Romero, directora literaria de Ediciones B, y está el actor Víctor Clavijo, que va leyendo una serie de fragmentos de la novela. Espero que os guste por lo menos tanto como me ha gustado a mí. Santiago, tú has escrito 8 novelas sobre la antigua Roma, más de 5.000 páginas. Tus lectores solamente en lengua española son más de 4 millones. ¿Por qué esta decisión en este momento? ¿Por qué has esperado hasta ahora para escribir sobre Julio César? ¿Y por qué abordar un desafío literario tan importante, ¿no? Porque no estamos hablando solamente de Roma soy yo, no estamos hablando ni siquiera de una trilogía como las que has escrito con anterioridad, estamos hablando de una serie de al menos 6 novelas. Sí, una posibilidad es porque me he vuelto loco, como comentaba antes, ¿no? Pero vamos a intentar razonarlo, ¿no? La verdad es que yo siempre he querido escribir sobre Julio César. Y muchas veces, en muchas firmas, muchos de vosotros os habéis acercado y me habéis dicho, pero ¿cuándo vas a escribir de Julio César? ¿Cuándo una trilogía de Julio César? Y yo, que no me gusta mentir, siempre respondía, yo nunca escribiré una trilogía de Julio César. Y claro, tenía que ser fiel a mi palabra. Y es que yo llevaba mucho tiempo dándole vueltas de cómo acometer el personaje que es central. En todo pivota en el mundo romano en torno a César. Pero simple y llanamente su juventud, su ascenso, la guerra de las Galias, la guerra civil, Cleopatra y el final, los últimos días de Julio César, simplemente yo eso no sé meterlo en una trilogía. Y en el confinamiento, donde todos hemos tenido tiempo para reflexionar,
pues un día ya lo acepté. Es una cuestión de que lo tenía que asumir. Digo, mira, son 12 años de trabajo y son 6 novelas por lo menos. Si quieres, Santiago, lo haces y si no, no te marees a ti mismo. Esto es lo que hay. Asúmelo, ¿no? Y digamos que decidí cruzar este Rubicón literario y me he lanzado. Tu novela, los que hayáis podido echarle un vistazo, habréis visto que arranca con una cita del Julio César de Shakespeare, que dice: «Los cobardes mueren muchas veces antes de su muerte. Los valientes solo saborean su muerte una vez». Tú eres profesor de literatura inglesa y trabajas con tus alumnos este texto, el Julio César de Shakespeare. ¿Qué ha supuesto para ti abordar este proyecto de escritura con un referente así, ¿no? Un texto que conoces tan bien. Sí, aquí podrían intervenir algún alumno mío y decir, sí, nos da todos los años la... Pero bueno, porque claro, os podréis imaginar que ya mis alumnos que me conocen un poco, cuando me ven entrar, y hoy vamos a ver el Julio César de Shakespeare, dice, claro, Julio César tenía que ser, ¿no? De romanos, ¿no? Pero bueno, Shakespeare realmente, su composición psicológica de los personajes, a los que dota de una enorme complejidad y densidad, encaja perfectamente con la personalidad de Julio César. Y para mí, sin duda, habiéndose escrito mucho y muy bien de Julio César, mi referente psicológico siempre es, para César, el Julio César de Shakespeare. Si lo pensáis, hay mucho de Shakespeare en César. El hecho de si en algún momento dado, ¿no?, decide cruzar o no el Rubicón para lanzarse con legiones contra Roma para revertir el curso de la historia, no lo cruza un día, de pronto se levanta y lo hace, lo pondera mucho tiempo. Es como el to be or not to be, that is the question, whether it is nobler, etcétera, etcétera. Está pensándoselo mucho. Hay un momento también shakespeariano en Roma soy yo, en el tema de la estructura, pero eso lo comentaré un poquito más adelante. Pero sí, Shakespeare lo tengo siempre como referente en esta novela. Uno de los desafíos a la hora de escribir sobre un personaje tan conocido como Julio César puede ser que muchos lectores ya conocen los grandes hitos de su vida, ¿no? Y sin embargo, tú has elegido para arrancar esta novela, la primera de una serie de 6 novelas, un episodio prácticamente desconocido, ¿no? El juicio en el que él, siendo muy joven, con solo 23 años, decide asumir el riesgo de enfrentarse como abogado de la acusación contra Dolabella, ¿no?, que es un senador todopoderoso, corrupto y muy violento. Sí, Alfred Hitchcock, a mí me gusta mucho el cine y tengo una asignatura incluso que doy literatura y cine, y Alfred Hitchcock decía que una película tenía que empezar como un terremoto y de ahí para arriba. Como era Hitchcock, le salía, ¿no? Porque yo recuerdo, por ejemplo, podéis recordar con La muerte en los talones, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, donde le empiezan persiguiendo y se pasan toda la película persiguiéndolo. Pero es difícil encontrar esos terremotos iniciales, pero yo estoy de acuerdo con eso, que esto es algo que cautiva al lector, ¿no? Y yo necesitaba mi terremoto para empezar con Julio César. Claro, tú puedes empezar con sus últimos días y su terrible final. No sé, yo no creo que haga spoiler, ¿no?, si decimos lo que pasó al final, ¿no? Yo creo que no. Y de pronto, pero claro, yo ya hice un flashback una vez en mi vida de 800 páginas y algún lector me escribió amenazándome, ¿no? Entonces, que luego lo disfrutó mucho, pero digo, hombre, eso... Digo, es que si hago un flashback que no resuelvo en 10 o 11 años, igual esto a alguien le sienta mal. Entonces tengo que pensar algún otro terremoto, ¿no?, que no sea ese. Y quería que fuera además algo original. Claro, cuando yo descubro que era habitual que un patricio romano se diera a conocer públicamente en las basílicas de Roma donde se ejercía la justicia, donde se celebraban los juicios, aquello me fascinó. Y cuando descubro que Julio César precisamente participó en uno de esos juicios, en una situación tremendamente complicada, es cuando me parecía que eso era mi terremoto, porque cautivaría al lector y además con algo que lo sorprendería, lo cual añadía aún más emoción, porque es una parte de César que la gente desconoce y es una parte clave donde se forma la audacia de Julio César, en los juzgados de Roma. Y ahora vamos a dar la bienvenida al actor Víctor Clavijo. Víctor, por favor, que nos acompaña aquí esta tarde para leer algunos fragmentos de la novela y, bueno, va a prestar su voz a Julio César. El tribunal, compuesto por otros senadores,
Según las leyes de Sila, que habían abolido la separación entre justicia y senado, estaba predispuesto a exonerar a Dolabella, quien además había contratado a los dos mejores abogados defensores de la época, Hortensio y Aurelio Cota. Por eso nadie había aceptado ser fiscal en una causa perdida desde su inicio. Solo un loco o un iluso podía aceptar ejercer la acusación en semejantes circunstancias. Dolabella se echó a reír cuando por fin le dijeron quién iba a ser el acusador y continuó celebrando fiestas y banquetes, relajado y seguro de sí mismo, a la espera de un juicio que se había ya ganado. El nombre del joven e inexperto fiscal era Cayo Julio César. Todos los que lo han intentado están muertos. Caminas directo al desastre, no puedes aceptar lo que te proponen, es suicida. Tito Labieno hablaba con vehemencia, con la pasión del amigo que intenta persuadir a alguien de que no cometa el error más grande de su vida. No se puede cambiar el mundo, Cayo, y este juicio va de eso precisamente. He de recordarte el nombre de todos los que han muerto intentando ese cambio y enfrentándose a los senadores. Ellos siempre han mandado y van a seguir haciéndolo. No hay opción para cambiar nada. Se trata más bien de unirnos a los que mandan o alejarnos de ellos, pero nunca, me oyes, Cayo, nunca enfrentarse a los senadores optimates. Eso es la muerte, y lo sabes. Escúchame bien, proseguía Labieno. Si aceptas, te masacrarán en el juicio primero y luego te asesinarán en cualquier calle oscura o a plena luz del día en el foro. No sería la primera vez. Si solo la mitad de lo que cuentan es cierto, respondió Julio César. Dolabella ha perpetrado crímenes horribles, delitos aún más execrables en un senador que debería dar ejemplo con su comportamiento, crímenes, al fin y al cabo, por los que debería pagar un alto precio. ¿He de dejar escapar a Dolabella ahora que le puedo someter a un juicio público después de todo el daño que ha hecho? No eres lo bastante fuerte, replicó su amigo Labieno. Se hizo el silencio. César contuvo la respiración y bajó la mirada hacia el mosaico resquebrajado del domus de su familia. Los optimates habían confiscado numerosos bienes a la familia Julia y no tenían dinero ni para reparar aquel maldito mosaico. Pero no era aquello lo que preocupaba a Julio César. Asintió con la mirada fija en el suelo y alzó la mirada. La decisión está tomada. Seré fiscal en ese juicio. Bueno, ya vemos el peligro, el desafío enorme al que se enfrenta Julio César con esta decisión. Y desafío también el tuyo, Santiago, ¿no? Porque por lo que me has contado, toda la información sobre este juicio está perdida y tuviste que hacer una investigación súper minuciosa y complicada para lograr reconstruirlo. ¿Cómo fue? Sí, a veces algo no se ha novelado porque es que no era fácil de novelar. Claro, yo me encuentro este terremoto. El terremoto este me parece que parece, y más como lo ha leído Víctor, me parece muy cautivador, que puede llamar la atención, ¿no? Pero cuando yo me entero que está este juicio, voy a buscar el texto del juicio. ¿Y qué es lo que me encuentro? Que el texto está perdido. Sabemos que el acusado era Dolabella, que estaba acusado, que era muy violento, como se dice, que era todopoderoso y millonario, que había contratado a los dos mejores abogados de Roma para defenderse. Sabemos que estaba acusado de corrupción generalizada, que los macedonios lo quieren denunciar, y sabemos que el único que acepta ser el acusador es Julio César. Pero el texto, y sabemos incluso la sentencia, que no os voy a decir, pero el texto está perdido. Aquí tengo que emplear otra forma de documentarme, y una forma de documentarse cuando todo está perdido es buscar formas alternativas. Cuando novelaba a Trajano y quería contar la conquista de la Dacia, Trajano había escrito De Bello Dacico siguiendo a Julio César, que escribió De Bello Gallico, su comentario de la Guerra de las Galias. Pero el texto de Trajano también está perdido. Pero teníamos la columna de Trajano, y ahí la columna se cuenta la conquista de la Dacia. Pero no hay una columna de Julio César en Roma que me cuente este juicio. Pero ¿quién puede saber de juicios en Roma? Un catedrático de Derecho Romano. Y como tengo un amigo, se llama Alejandro Baliño, catedrático de Derecho Romano de la Universidad de Valencia, me planto en su despacho, ya me ayudó alguna otra vez en otra novela, y le digo, año 77, un juicio en Roma. Claro, aquí somos gente normal,
Y si damos ese dato dices, pues bien, pero cuando estás con un catedrático como Alejandro Baliño te dice, año 77 a.C., el juicio contra Dolabella, fiscal Julio César. Y yo, ese mismo. Y me responde, está perdido. Digo, a ver, ya. Pero esta es la diferencia entre tú, en tu vertiente académica, y ahí te detienes. Si acaso seguirás investigando buscando el texto, pero ahí te detienes. Pero yo soy novelista y yo puedo cruzar ese umbral y quiero entrar en ese juicio y quiero recrearlo, pero necesito que me digas cómo sería. Yo pondré voz, yo pondré los diálogos, pero ¿cómo sería? Y entonces parece que le entusiasmó a Alejandro Baliño y se puso, bueno, pues lo reconstruimos, ¿no? Y entonces salen todas las secciones del juicio, cuando se solicita al acusador, cuando se puede o no se puede recusar jueces, cuando el tribunal ha de aceptar quién puede personarse o no como acusación. Parece que estas cosas, ¿verdad?, que hablo siempre del pasado. A veces me pregunta algún periodista, ¿cuándo vas a escribir del presente? Bueno, cómo Sila ha cambiado las leyes y un senador no puede ser juzgado por jueces independientes, solo puede ser juzgado por otros senadores. Todo esto y hasta el detalle. Cómo se mide el tiempo de intervención de los abogados con clepsidras, relojes de agua, claro, susceptibles a ser manipulados. Y todo esto, este funcionamiento del juicio, quiénes son los jueces, quién es el presidente del tribunal, lo podemos escuchar en el fragmento que nos puede leer ahora, el segundo fragmento por parte de Víctor. César miró hacia la puerta de la Basílica Sempronia, el lugar donde se impartía justicia en el Foro de Roma, un imponente edificio con una gran nave central atestada de público. En ese momento hizo su entrada Pompeyo, encabezando la comitiva de los 52 jueces. ¿Pompeyo?, preguntó Labieno, en medio de la más absoluta incredulidad. ¿No es demasiado joven? Pero los dos sabían que en Roma las edades mínimas y las leyes sobre restricciones de acceso a cargos políticos o judiciales eran más o menos efectivas, según para quién. Tiene sentido, comentó César en voz baja. Pompeyo ya destacó en la guerra contra los Soki por su eficacia brutal en el campo de batalla. Ahora quieren ver si es igual de eficaz en el ámbito judicial. E igual de implacable, apuntó Labieno. César asintió y miró hacia donde estaban los ajustadores de las clepsidras, los relojes de agua que medían el tiempo asignado a cada abogado o fiscal para hablar, argumentar o interrogar a un testigo. Pompeyo es capaz de cualquier cosa, dijo César muy serio. ¿Tú crees?, preguntó Labieno. Tú por el momento vigila que los ajustadores de clepsidras no manipulen los relojes de agua cuando sea mi turno de intervenir para restarme tiempo, dijo César a su amigo antes de entrar con paso firme en la Basílica Sempronia, sintiendo cómo todos los ojos estaban fijos en él. Pero esta novela, a pesar de que hayamos arrancado hablando del juicio, es mucho más que la historia de este juicio, ¿no? Podríamos decir que el juicio es un hilo conductor a través del cual tú vas haciendo una serie de amplísimos flashbacks que nos muestran cuáles son los aspectos esenciales de los orígenes de Julio César, lo que le hace llegar a convertirse en el hombre que llegaría a ser. ¿Cuáles dirías tú que son sus pilares, ¿no? Exactamente, esa es la estructura de la novela. Tenemos el hilo conductor del juicio, pero es que el juicio no me basta, yo quiero más, ¿no? Y quiero que los lectores tengáis más. Y para entender el origen de César, hacemos estos saltos atrás en el tiempo para explicar quiénes han sido los amigos y enemigos de César o las personas a las que admira y respeta. Así que vamos a tener un salto atrás en el tiempo, por ejemplo, para conocer a Cayo Mario. Roma, brevemente, está dividida en dos facciones en este momento. Los populares que defienden al pueblo y los optimates que defienden a la oligarquía de senadores que tienen todo el dinero y no quieren repartir dinero. Desde que Roma con Escipión derrotó a Cartago, se ha hecho con todo el Mediterráneo occidental. Llega mucho dinero a Roma, pero no se reparte equitativamente. Esto genera, evidentemente, las tensiones sociales. Los tribunos de la plebe
que tienen derecho a veto a las leyes del Senado, siempre están luchando contra los senadores que no hacen reparto de riqueza, pero los senadores contratan sicarios y los asesinan. Por eso Labieno le está diciendo, no aceptes que te matarán. En ese contexto, el tío de César es el líder de la facción del pueblo. Y además de ser el líder de la facción del pueblo, que llegará a ser elegido 7 veces cónsul, algo que nunca pasó ni volverá a pasar en la República Romana, es un gran militar, es el que profesionaliza el ejército. Y entonces hay un momento donde se lo encuentra Cayo Mario a su sobrino pegándose de bofetadas y puñetazos, él con su amigo Labieno, 2 niños de 10 años, contra otros 20. Y claro, lo coge de la oreja, lo saca, y dice, tú eres tonto, ¿no? Y claro, el otro dice, César dice, pero es que te estaban llamando cobarde. Dice, tú eres tonto. ¿No ves que son 20? No se puede entrar en combate si no vas a ganar. Vente, que te lo voy a explicar. Se lo lleva a una taberna y aquí es donde entra mi forma de contar y de la estructura de Shakespeare. Podría despachar esta lección en 2 o 3 párrafos donde le explique cuándo a Mario le llamaron cobarde en una campaña contra los teutones que iban a invadir Italia y cómo él tarda un tiempo en decidir dónde y cuándo luchar. Pero en vez de hacer eso, ¿por qué no contamos la campaña y la gran batalla de Aquae Sextiae, que son 80 páginas? Bueno, no creo que les importe. Y eso es un flashback dentro de otro flashback. Un relato dentro del relato, play within the play, una obra dentro de la obra, como se ve, por ejemplo, en Hamlet. Por eso digo que no solamente psicológicamente el modelo es shakespeariano, sino que también la estructura en muchos casos es shakespeariana. Pero con este flashback podemos entender a quién admira César, a quién quiere emular. Pero hay que conocer el enemigo, el líder de la facción de los optimates, Lucio Cornelio Sila, dictador de Roma, un ser cruel, despiadado, sin escrúpulo alguno. En algún momento en la novela se dice que para Sila su religión son sus deseos, sus sacerdotes las legiones, que usa para su conveniencia. Un Sila que encarna estos senadores, oligarcas que no quieren repartir nada. Es contra esto, contra lo que se va a levantar César. Esto es muy importante. César no se levanta contra una república al uso del siglo XXI, república parlamentaria con elecciones, etcétera, etcétera. César se levanta contra un grupo de oligarcas que mantienen todo el poder concentrado, no reparten, mantienen todo en una tremenda diferencia social y contra eso se levanta César. Y también hay otro gran salto atrás en el tiempo para conocer a Labieno. ¿De dónde viene esta amistad con Labieno que está ahí luchando con él, pegándose con los otros chiquillos? O cuando Labieno lo acompaña en el juicio, como hemos visto, intenta convencerlo de que no acepte un juicio en el que lo van a matar. ¿De dónde viene esa amistad? Y eso nos tiene que retrotraer a la primera vez en que Labieno, a la primera vez en que César entran en combate, que es lo que nos va a leer Víctor, en la isla de Lesbos. ¡Mantened la formación! ¡Testudo! ¡A mi orden! Aullaba César mirando a un lado y al otro de su posición. Podía ver cómo la falange enemiga, con un frente tan amplio como el que las 6 centurias presentaban para el combate, avanzaba amenazadoramente hacia ellos. César veía los espacios entre una centuria y otra, y sabía que podían ser brechas en el frente que oponían las tropas de Lesbos, pero si juntaba las 6 centurias, pronto se verían rodeados. Al estar en una inferioridad numérica tan clara, los desbordarían por las alas de inmediato. Las expectativas no eran buenas. César miraba hacia el horizonte. En el mar, las naves que venían a ayudarles habían plegado las velas. El viento no les favorecía. Tenían que impulsarse a remo y eso ralentizaría su aproximación a tierra. Aquello no era presagio de nada bueno. Iban a tener que combatir solos. Se acordó de Cornelia, de su hija Julia, de su madre, de sus hermanas. Era muy probable que no las volviera a ver nunca, pero no tenía tiempo para nostalgias. César tragaba saliva mientras observaba el avance del enemigo. La falange que comandaba Anaxágoras estaba a 500 pasos y avanzando rápidamente. No llevaban las largas sarisas típicas de una falange, sino lanzas cortas, prestas para ser arrojadas. Aquello lo puso sobre aviso. ¡Testudo! ¡Testudo!, vociferó a pleno pulmón. Los escudos se alzaron.
Las centurias se blindaron. Iba a llover hierro. Bueno, muy emocionante. Pero Muy emocionante aquí. Y Dentro bueno. de la Testudo Habría de se todo. vive de otra forma, pero sí, es emocionante leerlo. Pero yo quería destacar otra cosa, ¿no? Y es que en este fragmento que acabamos de escuchar vemos como Julio César, justo antes de entrar en batalla, dedica su último pensamiento a su madre, a su esposa, a su hija. Y esto nos lleva a otro tema que creo que es muy importante en esta novela, que es el papel que las mujeres jugaron en la vida de Julio César. Eran muy importantes para él. ¿Nos puedes contar un poco quiénes fueron las mujeres de su vida? Sí, yo creo que a César no hay manera de entenderlo bien si no comprendemos lo importante que para él fue la relación con las mujeres que estaban en su vida. Porque hemos para empezar, que este César joven crece con su madre, con su tía, con sus hermanas, con su esposa y con su hija. Y además, tanto otros referentes, para no hacer muchos spoilers, ¿no? Pero los referentes masculinos desaparecen pronto para él, y él se queda con todas estas mujeres. Y yo creo que en ese entorno es donde él aprende a respetarlas, a admirarlas, a que no importa las situaciones difíciles a las que se enfrenta la familia, todas ellas están con él de una forma vibrante, ¿no? Aurelia, la madre, no se entiende a César sin Aurelia. Aurelia es la que forja el carácter indómito de su hijo, la que le inculca que para él la rendición no existe. Lo que se puede hacer o no se puede hacer no dependerá de si se ha hecho antes o no, solo dependerá de la voluntad de su hijo. Y luego Cornelia. Cornelia es algo muy especial. Yo creo que César, después de todo lo que llevo leído sobre él, yo he llegado a la conclusión de que este hombre se enamoró 2 veces en su vida. Una es conocido por todos, de Cleopatra. Pero antes se enamoró de su primera esposa, de Cornelia. Los matrimonios en Roma suelen ser una cuestión política y era muy habitual casar a una niña de 14, 15 años con un hombre de 30, 40, 50. De hecho, se utilizaba la expresión viripotens para definir a esa niña que ya podía estar con un varón. Viripotens literalmente es que podía aguantar o resistir varón. Pero digamos que Cornelia y también César tienen la fortuna de que, en este caso, por cuestiones políticas, emparejan a una niña de 14, 15 con un chico de 17. Y se entienden. Y todas las fuentes nos dicen que se quisieron, que se enamoraron, que se cayeron muy bien, que se estableció una enorme complicidad entre ellos. Es una historia de amor preciosa. César llegará a jugarse la vida por salvaguardar su matrimonio con Cornelia. Yo creo que eso es la mayor muestra de amor que se puede hacer. Y esa historia de amor está en Roma soy yo. La primera gran historia de amor de César. Que nuevamente nos vamos a esto como lo del juicio, a un terreno desconocido. Cleopatra aparecerá en la saga, indudablemente. Además, cuando aparezca se agitará todo. Pero Cornelia es ese amor apasionado de juventud y además es la madre de su hija. Es un reto importantísimo para un escritor entrar tan a fondo en la mente, en el corazón de uno de los personajes más importantes de la historia de la humanidad, un personaje, como dices tú en la novela, y es la frase que hemos utilizado en la editorial para promocionar el libro, después del cual el mundo nunca volvió a ser el mismo. ¿La sombra de Julio César llega hasta nuestros días? Llega hasta nuestros días por todas partes y a veces lo estamos mencionando y ni lo sabemos. Cuando los alemanes utilizan la palabra Kaiser, equivalente para ellos de emperador, ¿de dónde creéis que viene la palabra Kaiser? De César. Cuando los rusos llamaban a sus líderes zares, ¿de dónde viene la palabra zar rusa? De César. Pero esta palabra, César, era solamente un apellido antes del año 77. Era como García o como Pérez. Pero hoy día nos parecería chocante decir, no, esta persona es un García de tal o cual actividad, ¿no? ¿Es un García del tenis? No. Pero podemos decir que Nadal es el César del tenis. Y todos lo entendemos. Pero eso es porque alguien, en un momento dado, transformó ese apellido en símbolo de gloria, de victoria, de ejemplo a seguir. Y de eso va Roma soy yo. El año 77,
Este juicio es el momento en el que por primera vez en las calles de Roma, como nos va ahora a ilustrar Víctor, se gritó César, César, César. Julio César se alejó caminando hacia una de las esquinas de la sala, la que estaba más próxima a la calle. La subura envolvía la residencia familiar como un manto de callejones estrechos y pequeñas viviendas donde se hacinaban miles de ciudadanos pobres, la denostada plebe de Roma. «¿Se oye algo?», dijo Cornelia, y fue junto a su esposo. La joven se detuvo a su lado y él, sin decir nada, se limitó a asentir, manteniendo una mano levantada para que ni ella ni nadie hablaran. Salieron al atrio y alzaron la mirada hacia el cielo cubierto de estrellas. Había despejado. No se veían nubes. Sí, se escuchaba algo. Era como si un tumulto de gente gritara algo al unísono. Una multitud gritando, aproximándose, aullando algo aún incomprensible. Cornelia se dirigió a los esclavos. «Abrid las ventanas que dan a la calle», y añadió con el temor a flor de piel: «pero mantened la puerta bien cerrada». Las órdenes se cumplieron con diligencia. El grito de quienes se aproximaban por todas las callejuelas de la subura se hizo de pronto claro, nítido. «¡César! ¡César! ¡César!». Julio César se giró lentamente hacia su esposa. Ella parpadeaba, no daba crédito a lo que estaba pasando. «¡César! ¡César! ¡César!». Los gritos, las aclamaciones, vítores, se escuchaban cada vez más cerca. El pueblo de Roma, desasistido, sin líderes, había descubierto que contaba con un defensor joven y enérgico, alguien que no tenía miedo a enfrentarse a los poderosos. «¡César! ¡César! ¡César!». Era el valor individual, la audacia y el desparpajo con el que el joven César se había desenvuelto ante los viejos senadores corruptos lo que los había enardecido, lo que por fin les había devuelto la esperanza de que todo podía cambiar. «¡César! ¡César! ¡César!». Era la primera vez que el pueblo de Roma usaba aquel nombre en forma de aclamación. Era la primera de una muy larga historia de aclamaciones que habría de durar siglos. Con César muchas cosas iban a ser la primera vez en la historia. Sin girarse, Julio César dio una orden a los esclavos. «Abrid las puertas. He de saludar al pueblo de Roma». Recuerdo cuando leí el manuscrito y leí esta escena, la emoción que he vuelto a sentir ahora escuchando a Víctor leerlo así de bien. Pero antes de cerrar la presentación, hemos elegido un último fragmento, ¿verdad, Santiago? Sí. Que es especialmente importante en la novela, que es tal vez el más importante en toda la novela. Y antes de escucharlo, nos gustaría que nos explicaras por qué. Porque César está recurriendo absolutamente a todo tipo de argumento para luchar contra, recordemos, un senador corrupto, tribunal comprado, los mejores abogados defensores en su contra, lo tiene los relojes de su tiempo manipulados, lo tiene todo en Pompeyo de presidente del tribunal, en fin, lo tiene todo en contra, recurre a cualquier cosa. Y llega un momento donde él decide plantear que este juicio es mucho más importante. En este juicio no se está dirimiendo solo un senador corrupto, se está dirimiendo qué o quién es Roma. Y aquí empieza a dar vueltas. ¿Es Roma los jueces que están juzgando? ¿Es eso Roma? ¿Es Roma ese gobernador corrupto, senador Dolabella? ¿Es eso Roma? ¿Es Roma los abogados? ¿Qué o quién es Roma? Y eso es lo que se escucha en este último fragmento. Yo sí creo en la justicia. Yo sí creo en Roma. Sé que los abogados de la defensa han jugado a esconder la verdad de los hechos, a ocultar los crímenes del Reus, a confundirlo todo. Pero recuerden todos los miembros del tribunal que la justicia ve incluso en la oscuridad. Y como jueces, como representantes de esa justicia, habéis de saber ver en las sombras del relato ficticio e inventado de la defensa la gran ignominia y el enorme desprecio del acusado por todo lo que es justo y decoroso y honorable. Por eso ruego a los dioses para que iluminen a este tribunal
y que así Cneo Cornelio Dolabella sea condenado por todos sus crímenes execrables, para de ese modo arrancar de esta ciudad la manzana más podrida, más ponzoñosa y más rastrera que uno pudiera imaginar. Una manzana putrefacta que solo nos traerá a Roma no riqueza y prosperidad, sino una tras otra guerras y rebeliones de todos aquellos que sufran bajo su corrupto poder. Se detuvo un instante. Necesitaba recuperar el aliento antes de decirlo todo, antes de decir lo más importante. Había gritos en el público contra Dolabella, algunos aplausos, pero César levantó un brazo y se hizo el silencio. Se pasó los dedos por los cabellos, aún largos. Se volvió hacia el público, buscó con los ojos a Cornelia y ella lo miró y sintió su amor. Se giró hacia su madre y vio su asentamiento. Y por fin se encaró con Dolabella y leyó su odio. Julio César inspiró hondo. El tiempo se le acababa. Su voz inundó la basílica. En este juicio no se juzga solo a Dolabella y sus crímenes, como he dicho. En este juicio se juzga mucho más. Y yo no soy solo el abogado de los macedonios, soy el abogado de Roma. Los abogados de su defensa han intentado hacernos creer que Dolabella es Roma, pero no es así. En este juicio, Roma no es Dolabella. Roma no sois vosotros, jueces. Roma y el pueblo de Roma están representados por mí. Y es que hoy, aquí y ahora, Roma soy yo. Alzó los brazos. La última clepsidra diluía sus gotas finales. El público inició una cerrada ovación. Bueno, pues esta ha sido la presentación de Roma soy yo con Carmen Romero y Santiago Posteguillo. Y esa participación del actor Víctor Clavijo, que nos ha ido leyendo una serie de fragmentos de la novela. Un libro que os recomendamos personalmente desde Acordes y Letras. Si te gusta la historia, de Julio César y quieres saber la realidad, la verdad de su vida, la verdad de su historia, no lo dudes. Roma soy yo con Santiago Posteguillo. La señora March es la historia de una ama de casa privilegiada del Upper East Side de Nueva York y está casada con un autor famoso, George March, que acaba de escribir un libro que está yendo muy bien, que está vendiendo. Entonces tiene algo de misterio, pero no os quiero engañar porque en realidad el misterio no es ese y ese no importa y lo que importa es ella. La señora March, Virginia Feito. Hola, soy Santiago Díaz y quiero presentaros mi nueva novela, Las otras niñas. Se trata de un nuevo caso protagonizado por la inspectora Indira Ramos, aunque se puede leer de manera totalmente independiente. En esta ocasión, la inspectora Indira Ramos y su equipo se enfrentan al mayor asesino de la historia reciente de España, un hombre que hace 30 años cometió un terrible asesinato y al que todos daban por muerto, pero ha estado todo este tiempo viviendo bajo una identidad falsa. El crimen que cometió en 1992 podría haber prescrito, pero la inspectora está convencida de que un asesino como él ha vuelto a matar, así que solo tiene que encontrar un crimen del que no quede impune. Os matarán en nombre de Dios. Fernando San Agustín. Esta es la historia de un personaje que deja atrás la dirección de los servicios de acción paralelos y se dedicará a buscar la razón del por qué todos los seres humanos recurren a Dios para solicitar su mediación en los conflictos, en los problemas o en las dificultades, cuando parece bien demostrado que Dios no les escucha y que si lo hace no les atiende. Descubrirán a unos grupos familiares que conservan oralmente, desde que murió Jesucristo, el relato de la vida del mismo. Lo que ellos contaban no coincidía en nada con los evangelios que conocemos. Fernando San Agustín. Os matarán en nombre de Dios. Soy Cristina Fallarás y muchas veces me llaman loca. ¿Cuántas veces nos llaman locas, verdad? En mi nueva novela, La Loca,
os cuento la historia de Juana I de Castilla y también cuento nuestras historias. Cuando la historia la contamos las mujeres, todo cambia. La loca, ya en librerías. Con Michel Casas. Acordes y letras. Música y cultura. Momentos, tu minuto literario semanal. Permítete este pequeño rato. Es un regalo para ti que me escuchas. Disfrútalo. Te lo mereces. Momentos con Carlota Martínez. Un saludo para todos los oyentes de Acordes y Letras. Hoy en Momentos traemos un poema de José Ángel Buesa, poeta cubano, nacido en 1910, que terminó sus días en República Dominicana en 1982. Y más allá de todos sus aportes literarios, que son muchos, yo le descubrí a través de la antología poética Nada llega tarde, publicado por la editorial Betania. Hoy os regalo la canción del amor prohibido. Es un poeta capaz de retratar al amor en todos sus estadios, desde el amor más pasional al desamor más grande y más triste, al amor prohibido y al amor ideal. Por eso espero que para vosotros sea un descubrimiento este poeta y que lo disfrutéis tanto como yo escuchándolo. Un beso. Canción del amor prohibido. José Ángel Buesa. Solo tú y yo sabemos lo que ignora la gente al cambiar un saludo ceremonioso y frío. Porque nadie sospecha que es falso tu desvío, ni cuánto amor esconde mi gesto indiferente. Solo tú y yo sabemos por qué mi boca miente, relatando la historia de un fugaz amorío. Y tú apenas me escuchas, y yo no te sonrío, y aún nos arden los labios algún beso reciente. Solo tú y yo sabemos que existe una simiente germinando en la sombra de este surco vacío, porque su flor profunda no se ve ni se siente. Y así dos orillas, tu corazón y el mío, pues aunque las separa la corriente de un río, por debajo del río se unen secretamente. Soy salvaje. Soy pequeño. No tengo traje ni dueño. Solo tengo este paisaje. Cuando el día se duerme, yo me desvelo y abro bien mi ventana, que está en el cielo. Descubre la nueva colección de cuentos de Pedro Mañas. Que las cosas que nos pasan tienen una razón de ser para aprender, para crecer, para evolucionar. Las casualidades no existen. Borja Vilaseca. Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Gane, autor de Ojos de Sol. Os invito a leer los poemas que hay entre las páginas. Ojos de Sol, el último poemario de Miguel Gane. El mayor enigma de la biología, ¿no? A morirse de dentro a fuera, le llamamos muerte natural. ¿Y tú crees que esto sería un buen tema para un libro, A vejez y a muerte? Juan José Millás, Juan Luis Arzuaga. La muerte contada por un sapiens a un neandertal. Hola amigos lectores, soy Isabel Allende. Ya pueden encontrar mi nueva novela Violeta en las librerías. Es la historia de una mujer que vive 100 años del siglo XX y son años muy entretenidos del mundo y de la vida de ella. Espero que la disfruten.
Escribo porque siento dentro de mí el impulso de sacar lo que llevo dentro. No es más que una herramienta que yo utilizo para poder fluir por dentro. Yo creo que es una especie de camino que he encontrado gracias a la escritura para poder mantener una constante entrada y salida de emociones en mi interior. Si quieres ir rápido, camina solo. Si quieres ir lejos, camina acompañado. Y déjate acompañar por la magia de Piececitos de Perejil, el nuevo poemario de Iñaki Urdangarín Iraeta. Hola, te invito a conocer mi último trabajo, Secretos del Corazón, un libro apasionante y reflexivo que te conduce al autoconocimiento y crecimiento personal a través de sabias y meditadas reflexiones. Si tienes problemas de estudio, si no te concentras en el trabajo, has perdido la motivación o si no sabes cómo gestionar y resolver tus conflictos emocionales, llámame. Juntos lo resolveremos y te aseguro cambiaré tu vida. Soy Nagore Landeta. Puedes conocerme más en www.nagorelandeta.com o llámame al 678 191003. Apuesta por ti. Apuesta por tu felicidad. Te espero. La abadía de los herejes, Eugeni Verdú. Se trata de un thriller medieval, es una historia vibrante que nos sitúa a finales del siglo XIV y en donde impera lo que es la Inquisición pontificia. Las guerras eran otra fatalidad y la hambruna otra más. Unos modestos frailes que tras sus hábitos en realidad conforman una silenciosa milicia de mentes privilegiadas que trabajan secretamente para la red de espías del antipapa de Aviñón. Allí se topará con diferentes tramas y que entre otros le llevarán a descubrir la labor secreta de esos monjes, de una serie de muertes que parecen propiciadas por la peste pero tal vez no fuera así, y esa parte en la que algunos monjes osan revisar incluso la propia existencia de Dios. La abadía de los herejes, Eugeni Verdú. Y esto ha sido todo por hoy en Acordes y Letras. En nombre de los equipos técnico y de producción, el saludo fuerte de Michel Casas. Gracias y hasta pronto.